Buenos días, soy José David Lorente, estudiante de UDIMA. Esto es Psicología de la Memoria y voy a comentar el caso TC, evaluación y tratamiento del traumatismo cráneoencefálico mediante su estudio neurológico. Hablamos primero de unos conceptos básicos, la neuropsicología, que es la ciencia que estudia la conexión entre cerebro y conducta, cómo interactúan las diversas áreas cerebrales, conocer y evaluar el carácter de toda esa estructura, de toda esa maraña tan fantástica que tenemos en el cerebro y cómo revertir los posibles daños que puedan producirse por lesiones externas, que incluso pueden condicionar nuestra vida diaria y modificar nuestra personalidad. El traumatismo cráneoencefálico, que es la lesión que viene de fuera, en función del área dañada del cerebro produce un tipo de secuela u otra. Las funciones ejecutivas, que son funciones intelectuales superiores, que lo que hacen es ayudarnos a planificar, a tomar decisiones, a usar la memoria de trabajo, a inhibirnos, a tener flexibilidad cognitiva, ¿no? Y las praxias, que son esas acciones involuntarias, como por ejemplo lavarnos los dientes, ese tipo de cosas que tenemos secuenciadas y aprendidas perfectamente, ducharnos, enjabonarnos, y que no nos planteamos cómo son, directamente las hacemos. Entonces, estas también se ven afectadas con este tipo de lesiones. Ejemplo de daño, no de traumatismo, sino de la enfermedad cerebral que sufrió una paciente documentada en nuestro libro. Este es su arte arriba, antes de la enfermedad, y su arte después de la enfermedad. Y pruebas del daño que hace el traumatismo craneoencefálico con test documentados científicamente. Bueno, tenemos las funciones ejecutivas, seguimos en conceptos básicos, ya hemos dicho son funciones intelectuales superiores, cognición, emoción, conducta, que le producen al paciente una frustración porque se han visto afectadas por la lesión y le dificultan su integración en su vida diaria. Incluso pueden desembocar en una carga en el entorno familiar. Todo esto intentamos revertirlo con la intervención terapéutica, a través de la observación, la planificación de la buena intervención y el uso de estrategias para readaptar al paciente a su vida, reeducarle en las destrezas que no puede desarrollar en condiciones por las lesiones que tiene, proponer alternativas, proponer otra manera de hacerlas y autorregulación de su conducta. Porque estas lesiones muchas veces, como en el caso que nos ocupa, dañan la conducta del paciente, o sea, modifican la personalidad y dificultan sus relaciones sociales y familiares. Tenemos una intervención, esta es la prueba de cómo mejoran con la intervención adecuada los pacientes con traumatismo craneoencefálico según las fuentes consultadas y básicamente en qué se basa la terapia rehabilitadora, en un reentrenamiento de ese paciente para poder reprogramarle a la hora de hacer ciertas cosas, en un conocimiento de las bases neuropsicológicas teóricas para poder saber el alcance y la magnitud del daño. Y bueno, y en la conexión cerebro-conducta, entenderla y plantearla para poder explicarle al paciente y poder recuperarle. La presentación del caso. Tenemos que tener en cuenta la enfermedad que tiene, que en este caso son las lesiones producidas por un traumatismo craneoencefálico, un accidente de tráfico, unos antecedentes personales, unos antecedentes familiares y unos antecedentes sociolaborales. ¿Por qué son importantes? Porque conociendo el contexto del paciente podemos aplicar lo que explicamos antes. Una intervención basada en el reentrenamiento, en las bases teóricas y en la conexión cerebro-conducta. La evolución clínica de este paciente lo que puso de manifiesto es que necesitaba una evaluación neuropsicológica para ver el alcance de las lesiones, ¿vale? Estas son las pruebas que le realizamos, bueno, las pruebas realizadas, perdón. Se le hizo una evaluación psicoafectiva de personalidad para ver su personalidad, su estado mental, una evaluación neuropsicológica para ver todas estas áreas, cómo iba en inteligencia general, memoria, atención, lenguaje, etcétera, para acotar más los daños que había sufrido, ¿no? Cómo habían afectado. Entonces, todos los test que se le aplicaron, aquí tengo tachado el coeficiente intelectual, porque a la hora de aplicar los test no nos centramos solo en los numeritos que nos arrojan. O sea, tenemos que usarlos para indagar, para averiguar y para proponer.
no para ver, para ponderar, para comparar. Bueno, pues este tiene un 105 de coeficiente y este otro paciente tiene un 89 de coeficiente. No, en este caso lo tacho porque se hicieron esas pruebas para ver las zonas del cerebro que estaban dañadas. Unos resultados pretratamiento, que tenemos aquí unas puntuaciones determinadas, unos resultados, bueno, perdón, esta es la marca del paciente, el ADN de la lesión del paciente a la hora de plantear todas estas pruebas. Se ve que en actitud y comportamiento se muestra un tanto infantil, aunque colabora, muestra preocupación, agresividad, ansiedad, un leve desfase en orientación, pero en la espacial, y una atención un poco relativa, porque parece ser buena, pero en los test muestra déficit. Lenguaje verbal alterado y bueno, y la función intelectual general, que ya hemos hablado del coeficiente intelectual, sale medio, pero luego vemos, indagamos un poquito y descubrimos que la memoria se ha visto afectada, ¿no? ¿Esto en qué niveles? Básicamente la capacidad de aprendizaje se ha visto afectado. El deterioro cognitivo se hace latente y la capacidad de aprendizaje se ha visto muy mermada. Porque si no hay recuerdo inmediato, no hay uso de estrategias y hay muchas perseveraciones, el paciente no tiene la capacidad de poder aprender información nueva, ¿no? Pues nada, de todo esto serían los test de personalidad y demás. Y nos encontramos con un diagnóstico en base a todos estos datos. Tenemos que aplicar un diagnóstico que en este caso fue de trastorno orgánico de la personalidad con deterioro cognitivo, ¿vale? Pruebas de test, un ejemplo de cómo funcionan estos test para que lo veamos. Bueno, intervención terapéutica que tenemos que realizar tiene que abordar los déficits neurológicos, neuropsicológicos en primer lugar, perdón. Y en segundo lugar, tiene que aplicar técnicas psicoterapéuticas adecuadas para restaurar la vida anterior que tenía ese paciente, ¿no? Entonces, se trabaja en unas áreas para conseguir unos objetivos, que en este caso fueron estas: la recuperación de la atención, la función ejecutiva, la solución de problemas, para con el objetivo de pues, la organización, secuenciación de tareas, el pensamiento lógico, recuperar funcionalmente la memoria y conseguir la autonomía y la independencia de la paciente, que antes sí la tenía y ahora pues está muy condicionada por sus padres, porque ha tenido que regresar al entorno familiar, y la recuperación de su tejido social, muy importante. Entonces tenemos una evaluación post-tratamiento donde vemos que han cambiado muchas puntuaciones, donde vemos que la intervención ha sido exitosa porque le pasamos los mismos test y comparamos y vemos que las puntuaciones en muchas áreas son mayores, salvo en memoria, donde se mantienen prácticamente igual. Vale, estos son los resultados finales. Se presentan notables mejorías, salvo en memoria, donde sigue el daño, sigue igual, y se le da el alta a la paciente con unas recomendaciones sobre su vida social, que la siga fomentando, y unos pues, deberes, que es como llaman los psicólogos, como llamamos los psicólogos, deberes a las tareas que se proponen para mejorar, seguir mejorando su memoria, ¿no? Discusión y conclusiones. Tenemos un suceso, que es un traumatismo cráneoencefálico. Tenemos unas consecuencias, que son unas secuelas cognitivas y emocionales que condicionan y limitan la vida de la paciente, ¿no? Tenemos una acción, que es una valoración de esas secuelas, un diagnóstico y una evolución. Una evolución que a través de todas esas pruebas que pone de manifiesto la mejoría, salvo en la memoria donde quedamos prácticamente igual. Y estas son las aportaciones a la psicología. Aquí hablamos sobre la posible generalización del caso, por supuesto, pero con matices debido a las diferencias individuales. De hecho, no se podía encontrar exactamente dónde encajaban las lesiones frontales que tenía la paciente debido a estas diferencias individuales. Y bueno, y unas conclusiones que ya lo he explicado un poquito antes por encima, que es rechazar de plano la dualidad cerebro-mente, que sostiene que eso es que están separados,
porque son lo mismo. Esto ya se ha demostrado sobradamente y esta lesión de traumatismo craneoencefálico lo viene a redundar. Y la importancia de la colaboración entre profesionales y coordinación de todos los medios para poder mejorar, recuperar la vida de la paciente. Muchas gracias.